Hola, a continuación vamos a seguir con la ayudantía. Habíamos quedado en el último ejercicio de Modigliani y Miller, que no les va a entrar en el control, pero sí les va a entrar en la prueba y es muy importante que se entienda muy bien esta parte de la materia. Bueno, lo primero que tenemos que saber, como lo había introducido en la ayudantía, es que una vez que nosotros ya estudiamos las tasas, particularmente con KPM, que era el ejercicio que hicimos antes, eh, la idea de estudiar todo eso es entender cuáles son las tasas de descuento que va a tener una empresa. Porque si bien nosotros en KPM lo que hacíamos era estudiar el retorno esperado de las acciones, nos daban un instrumento libre de riesgo más el beta de una acción por el retorno esperado de mercado menos RF. Lo que hacíamos acá era encontrar esto, que era el retorno esperado, o en este caso sería el retorno exigido para las acciones. Y nosotros sabemos que las acciones, cuando nos multiplicamos por el número de acciones que vamos a tener, el patrimonio de la empresa. Patrimonio de la empresa. Entonces, recordando un poco cómo se compone una empresa, por un lado tenemos los activos y por el otro lado tenemos deuda y equity. Donde a la larga, cuando uno le dan un beta, en general se da el beta de las acciones. O en general también en el ejercicio se habla sobre el beta del patrimonio, el beta de las acciones. Y cuando te dan el beta de las acciones que uno estaría obteniendo, el costo del equity. Bueno, cada parte de la empresa se relaciona con un tipo de tasa. Que le acabo de decir que uno acá obtiene el costo del equity, que ustedes lo vieron en clases como RE o bien como KE. La deuda también tiene una tasa asociada, que sería la tasa de interés que se endeuda la empresa, que sería RD, o también lo pueden llamar KD, que eso es la tasa a la que se endeuda la empresa. Cuando el general de ejercicio le pueden decir una empresa se endeuda a un 2%, esa es nuestro RD. Y los activos, esto ya deberían intuir un poco de qué se trata. La tasa que se relaciona va a ser el WACC. El WACC. Bueno, este es el caso de una empresa con deuda. En el caso de una empresa sin deuda, ¿cómo se vería una empresa sin deuda? Bueno, va a estar 100% financiada con recursos propios. Es decir, va a ser, por un lado, patrimonio y por otro lado, el equity. Bueno, patrimonio es igual a equity en inglés, por si lo mencionaste, no me había dado cuenta. Patrimonio igual a equity en inglés. Y en este caso, ¿cómo serían nuestras tasas? Bueno, en este caso nuestras tasas va a ser igual para ambos lados y va a ser lo que denominamos el RO o KU o KA, que puede ser el K de los activos, porque los activos se financian totalmente con patrimonio. El K on leverage, que leverage significa endeudamiento y unleverage significa sin endeudamiento. O bien, como creo que lo vio el profe, lo ven como RO, como RO o RO K. En general lo pueden ver de todas formas diferentes y se refiere exactamente a lo mismo. Bueno, como les mencioné, nosotros queremos encontrar la tasa de descuento para poder traer a valor presente los flujos y así encontrar cuánto vale una empresa hoy en día. Y ahí es donde entra Modigliani y Miller, que Modigliani y Miller nos ponen básicamente dos modelos, en el cual en el modelo del año 58 es sin impuestos, que como dijimos en la ayudantía, correspondía a mercados perfectos. Un modelo sin impuestos y hay otras distinciones que son las que vemos acá, en el cual cuando no existe impuestos, nos dice que el valor de la empresa con endeudamiento, beta L, va a ser igual al valor de la empresa sin endeudamiento, que es BU. No dije beta, creo. No, BL va a ser igual a BU.
que es sin endeudamiento. Voy a anotarlo entre paréntesis para que lo recordemos. Esto es con deuda. Y esto es sin deuda. Y bueno, dicho esto, acá va a haber una distinción. Porque cuando ustedes se darán cuenta que cuando nosotros no tenemos deuda, nuestra tasa de descuento, RO o ROCA, como prefieran llamarle, es muy seguro que no sea igual a nuestro WAC o a nuestro RE o a nuestro RD, porque son tasas distintas. Uno es lo que le exige el accionista, otro es lo que exige los acreedores y otro es lo que se le exige a los activos con deuda, que es el WAC. Por lo tanto, van a ser diferentes. Y va a haber una pequeña distinción que es lo primero que tenemos que entender, que el RE va a ir aumentando a medida que vayamos tomando deuda. Probablemente el profesor le mostró unos gráficos en clases que se ve que a medida que aumenta el endeudamiento, nuestro RE, que es el costo exigido por los accionistas para el equity, con deuda, va a ir aumentando. ¿Por qué va a ir aumentando? Porque a medida que la empresa toma más deuda, va a haber más riesgo para el accionista. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando una empresa, supongamos en el caso de que una empresa quiebra, cuando una empresa quiebra, lo que pasa es que todos sus activos se tienen que liquidar, se tienen que vender. ¿Y por qué se tienen que vender? Porque le tienen que pagar a las personas que le den plata, a sus deudores, acreedores, perdón, que sería para pagar los pasivos. Estos serían los pasivos. Por lo tanto, si una empresa tiene 1000 de activos y tiene también deuda que pagar por 800, ¿quién va a estar primero en la fila de cobro? Primero siempre se le tiene que pagar a las personas que tienen deuda. Por eso se le va a pagar 800 las deudas y va a quedar 200 para los activos. O sea, perdón, para el patrimonio, para los accionistas. Por lo tanto, a medida que una empresa vaya aumentando su endeudamiento, los accionistas van a ir viendo que sus posibilidades de quedarse con dinero va a ir disminuyendo cada vez más, porque van a ir quedando como más al final en la cola de cobro para la empresa. Por eso, a medida que se aumenta el endeudamiento, los accionistas van a ir exigiendo más y más retorno, que sería nuestro RE. Y eso se ve en las fórmulas de Modigliani y Miller, que nos dice que el RE va a ir aumentando a medida que vaya aumentando el endeudamiento en esta parte de acá. Podemos ver que va a ser el costo de los activos sin deuda, el RO, más eh, el endeudamiento que va a ir creciendo. Y bueno, esta es una fórmula que la vamos a ir usando más adelante. Particularmente en este ejercicio no, porque este ejercicio se relaciona con el segundo modelo de Modigliani y Miller, que es el del año 63, que en este modelo incluyen los impuestos. Y acá va a pasar algo diferente. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a ser lo que va a ocurrir? Que nuestra empresa ahora con endeudamiento va a ser igual al valor de la empresa sin deuda más el escudo tributario. Que esto también se lo explicó el profesor cuando le mostró unos gráficos de donde una torta. ¿Qué va a pasar ahora? Que cuando existe impuesto va a haber otro actor que se va a llevar parte del riesgo, que va a ser el fisco. Por lo tanto, como se van a llevar una parte del riesgo y se le van a pagar menos impuestos al fisco, es que se genera este escudo tributario. Por lo tanto, ahora la empresa va a valer eh, la empresa sin deuda más este escudo tributario que se escribe como la tasa de impuestos, impuestos corporativos, por eso es TC, por deuda, o clear tax, que son impuestos en inglés, por la deuda que tiene la empresa. Y ahora nuestro cálculo para el costo del patrimonio va a ser igual al de arriba, pero le va a agregar el escudo tributario acá. Y esas serían las primeras fórmulas que tenemos que entender para poder valorizar una empresa. Y ahora vamos con el ejercicio. Que, bueno, el enunciado lo leímos en la ayudantía y no lo voy a leer de nuevo para no gastar minutos. Pueden pausar el video y leerlo. Y vamos a anotar los datos. Tenemos que la utilidad antes de impuestos
va a ser igual a 2.230 millones. Los impuestos son al 25%. Y nos dicen que la estructura de financiamiento ahora va a ser igual a un 40% del total. Ahí no están hablando de la deuda, es decir, que la deuda sobre activos va a ser igual a un 40%. Deuda sobre activos va a ser igual al 40% y por lo tanto el patrimonio sobre activos va a ser la diferencia, 60%. Y cuando muchas veces nos van a pedir calcular el patrimonio sobre el patrimonio, o sea, perdón, la deuda sobre el patrimonio, y tenemos que hacer 40% dividido en 60% es igual a, no lo tengo calculado, sería 0.4 dividido en 0.6, sería 6,67%. No, me equivoqué. Va a ser 66,67%. Otra forma de encontrar los valores, que en deuda sobre activos dicen que 40%, entonces 40% equivale a decir que, bueno, deuda sobre activos es igual a 4 sobre 10. Sobre 10. Por lo tanto, si la deuda es de 4, los, los activos son de 10 y por diferencia el patrimonio debe ser 6, que es la diferencia entre 4 menos 10. 10 menos 4. Y ya, ahora con estos datos leemos la primera pregunta. Y nos dan también el RD, que es la deuda a la que es la tasa a la que se van a endeudar. El RD para la empresa, o KD, es de 6,5%. Y nos preguntan cuánto vale Casa Ideas actualmente. Demuéstrelo por dos caminos diferentes. Ya, nos piden que lo demostremos por dos caminos diferentes y primero vamos a usar Modigliani y Miller y vemos cuál de los dos modelos que nos vamos a usar. Bueno, el primero sabemos que es sin impuestos y el segundo es con impuestos. Acá nos están dando una tasa de impuestos del 25%, por lo tanto de inmediato descartamos el primero y vamos a trabajar con el segundo. Y el segundo modelo voy a copiarlo para desarrollarlo un poquito mejor abajo. Copiar. Pegar. Es así que ya lo explicamos y tenemos que saber cómo encontrar estos valores de acá. Donde el beta U, ¿a qué va a corresponder? Bueno, sabemos que el valor de una empresa son los flujos futuros descontados a una tasa. Y como el beta U, perdón, el BU, el valor de la empresa sin endeudamiento, entonces van a ser los flujos de la empresa descontados a la tasa de descuento que es sin deuda, que vendría siendo el RO o ROK o RO. Bueno, este va a ser el valor de la empresa sin deuda. Y esto va a ser, lo encontramos de la siguiente forma, serían los flujos de caja descontados a nuestra tasa de descuento de los activos, que es la tasa sin deuda y el flujo de caja en este caso va a ser la utilidad operacional o UAI como lo que nos daban acá, utilidad antes de impuesto, por unos menos los impuestos, unos menos tax. Entonces, al final vamos a quedar con que va a ser así. ¿Por qué es la utilidad después de impuestos? Porque, bueno, uno nos dice que van a tener de utilidad de un monto, pero después de ese monto hay que pagar impuestos. Por lo tanto, el flujo que va a quedar a la empresa va a ser UAI
utilidad de impuestos por 1 menos tax. Ese va a ser el flujo que hay que dar para la empresa y lo descontamos a la tasa sin deuda. Entonces, sabemos que tenemos que encontrar esto. El tema es que, ¿cómo lo encontramos? Vemos nuestro enunciado y, bueno, aparte de los impuestos, nos dan una información con las siguientes empresas comparables. Bueno, sabemos que la empresa no transa en bolsa, por lo tanto, nos dan información sobre empresas comparables. Bueno, ¿qué pasa acá? Que en general lo que se hace, bueno, y en la vida real también, y en muchos trabajos, sobre todo a quienes se vayan al máster de finanzas, cuando tengan que valorizar empresas, cuando uno valoriza empresas que transan en bolsa, puede obtener toda la información. Uno puede calcular el costo del capital, porque uno puede encontrar el beta de la acción debido a que transan en bolsa. Pero, sin embargo, si la empresa no transa en bolsa, no tiene acciones. Por lo tanto, no podemos saber cuál es el beta de la acción ni contra qué compararlo. Por eso uno trabaja con empresas comparables, empresas que se dediquen a lo mismo, que tengan un tamaño similar y que uno sepa que en el fondo la empresa se comporta en un promedio a la industria. Y eso es lo que pasa acá. Nos dan los datos de empresas comparables y con estos datos nosotros tenemos que calcular un promedio y luego con ese promedio va a ser el dato que nosotros vamos a usar. Más específicamente, veámoslo ahora. Em, nosotros sabemos que tenemos que encontrar el RA, en eso nos quedamos. Este va a ser nuestro dato a encontrar porque así podemos obtener el valor de la empresa sin endeudamiento. Y después el escudo tributario lo vamos a encontrar después de lograr este paso. Primero, el valor de la empresa sin deuda. Eso es lo que es nuestro objetivo. Y bueno, tenemos esto y nos falta encontrar esto. Y como no lo tenemos, vamos a sacarlo de empresas comparables. Entonces, vemos nuestros datos de las empresas comparables y, bueno, sabemos claramente que no tenemos el mismo dato, no tenemos el RA, el costo de los activos, sino que nos están dando el costo de capital propio, que vendría siendo el costo de las acciones, y vemos que la empresa tiene deuda, por lo tanto, este es el RE o CAE. Y nos dan la estructura de financiamiento, que es deuda sobre patrimonio, y nos dan el costo de la deuda, que es RD. Por lo tanto, no nos están dando el dato que nosotros queremos, que es RA. Sin embargo, nos están dando todos los datos que los podemos introducir en la fórmula de Modigliani y Miller que anoté acá arriba. Finalmente, como para no repetir a cada rato todas las nomenclaturas, voy a dejarlo como RA, pero ustedes saben que me refiero a cualquiera de estas, como las vea el profe. Y RE va a ser igual a KE, si es que el profe también lo ve así. Em, entonces tenemos que encontrar el RA, y acá lo anoté como RO, así lo voy a cambiar para no confundir nuestra nomenclatura. RA, RA, ahí sí. Y de las empresas comparables, bueno, de las empresas comparables nos están dando el costo del capital propio, que era este, nos daban la estructura de financiamiento, bueno, la tasa de impuesto la tenemos, que era 25%, y tenemos el costo de la deuda de cada empresa. Por lo tanto, nos están dando todos los datos para que nosotros podamos despejar el RA y así obtenemos el RA de cada empresa comparable y al final hacemos un promedio de todos los RA. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser despejar esta fórmula para que podamos calcular el RA para cada empresa. Entonces yo se las voy a dar despejadas por 1 menos tax, esto es tax, por deuda partida en equity, patrimonio. Todo esto en 1 más deuda sobre equity
por 1 menos tax. Y bueno, la idea es que agreguemos los datos de toda la empresa acá adentro. Voy a hacerlo con una para que vean que es simplemente reemplazar. Por ejemplo, voy a copiar esta tabla para tenerla bajo mano. No se va a copiar aquí. Ya. Vamos en COSU. Bueno, sabemos que el costo del capital propio, que sería de los accionistas, sería 15%, más RD, que es 5,7%, por 1 menos tax, que es 1 menos 25%, por deuda sobre equity, que es 120%. Todos los datos están en la tabla. Y todo esto dividido en 1 más 120% por 1 menos 25%. Y así es como vamos a lograr obtener nuestro costo de los activos, que en este caso va a ser para Cencosud 10,59%. Y bueno, voy a anotarlo acá para cada uno, cuánto va a ser lo que nos deberían dar. Walmart es 10,59%, 10,09% y 11,98%. Y entonces ahora tenemos, estos serían nuestros RA, el costo de los activos de empresas comparables. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Es tomar simplemente un promedio, sumar los tres y dividirlo en 3. Y 10,89 nos va a dar. Y esto va a ser el costo de los activos sin deuda para nuestra empresa. En verdad es para la industria, pero lo vamos a hacer para nuestra empresa como promedio. RA. Y ahora nosotros habremos encontrado nuestro RA. Bueno, en general, este era el paso como más difícil, por así decirlo, pero en general los ejercicios no se hace esto. Dudo que en una prueba le pregunten algo similar en el sentido de que tengan empresas comparables y tengan que buscarlo. Probablemente sea un poquito más simple que eso, pero tienen que hacer el mismo cálculo de encontrar cosas, despejar con las fórmulas de Modigliani y Miller, pues que les den que una empresa cambie una estructura de financiamiento a otra y ahí básicamente tienen que usar la misma fórmula e ir cambiando los datos. Pero siempre se trabaja con lo mismo, hay que tener ojo cuando se cambia la estructura de financiamiento, cuál es el costo con tal estructura de financiamiento y cuánto es el costo con otra estructura de financiamiento. Y ahora que tenemos esto, podemos calcular el valor de la empresa. Recordemos la fórmula de Modigliani y Miller, que es el valor de la empresa sin deuda más el escudo tributario. Bueno, entonces el valor de la empresa con endeudamiento va a ser bueno, el valor de la empresa sin deuda dijimos que va a ser el flujo, la utilidad antes de impuestos y le sacamos los impuestos porque la empresa tiene que pagar impuestos, unos menos 25% y todo esto descontado a la tasa de los activos que es 10,89%. Voy a seguir abajo porque se me va a acabar el espacio. Y acá tenemos que sumarle el beneficio tributario a la deuda,
que, bueno, el impuesto son 25% por la deuda, pero en este caso no tenemos un monto exacto de la deuda. En general en los ejercicios les dan un monto, le dicen la empresa tiene 2.000 de deuda, entonces tienen que multiplicar 25% por 2.000 solamente. En este ejercicio no es el caso y nos dicen que va a ser un 4% del valor de la empresa, perdón, un 40% del valor de la empresa el endeudamiento, que nos dicen acá en el enunciado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decir que va a ser un 0,4 del valor de la empresa total, el BL, que es el que vamos a encontrar. Entonces ahí nos queda una ecuación con una sola incógnita en ambas partes. Y bueno, despejando esto, nos va a dar que el valor de la empresa con deuda va a ser 17.064.590.000. Y ese va a ser el valor de la empresa con deuda. Acá, este es un método, en la pregunta nos pedían hacerlo por dos métodos, ya voy a ir al otro método, pero en general algo que se pregunta mucho es llegar al valor de la empresa, pero después te dicen cuánto es el valor del patrimonio. Y para encontrar el valor del patrimonio, uno una vez que llega a este monto, lo que tiene que hacer es, bueno, sabemos que el valor de la empresa es los activos, que va a ser igual a la deuda más el patrimonio. Por lo tanto, este valor corresponde a los activos y nosotros tenemos que restarle la deuda para encontrar el patrimonio. ¿Y cómo va a ser eso? Va a ser, serían los 17.064 menos 590.000 menos la deuda. Que en este caso sabemos que la deuda va a ser un 40% de ese mismo monto. Bueno, no lo voy a calcular, no tengo el número, pero se me ocurre ahora que es algo que se pregunta en general en este tipo de ejercicios. Te piden calcular el costo te piden calcular el monto del patrimonio. Em, el segundo método para responder esta misma pregunta, este era el método 1, este es el método 1. Sí o sí teníamos que encontrar el RA, así que el método 1 parte acá. Y tenemos un método 2. Y el método 2 difiere en parte con esta fórmula de Modigliani y Miller. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo acá? Estamos tomando el valor de la empresa sin deuda y le estamos sumando el escudo tributario aparte. Pero nosotros estudiamos en Finanzas 1 que hay una tasa de descuento que incluye el escudo tributario dentro y no sería necesario sumarlo aparte. ¿Y cuál es esa tasa de descuento? Es el WACC, o costo capital promedio ponderado, que se escribe así, costo capital promedio ponderado, pero no sé si lo van a conocer mejor como WACC. Y la fórmula del WACC, que espero que se la sepan muy bien, vendría siendo RD por 1 menos T por D sobre activos más RE por sobre activos. Y bueno, como les dije, acá la gracia que tiene el WACC es que el WACC incluye el beneficio tributario que nosotros se lo sumamos en la fórmula acá de Modigliani y Miller. Se lo sumamos ahí. El WACC lo incluye dentro de la tasa de descuento, en esta parte de acá. Este vendría siendo el escudo tributario. Por lo tanto, ahí no sería necesario sumarlo. Ahí lo que uno tiene que hacer entonces es tomar los flujos y descontarlos simplemente al WACC y debiese llegar al mismo valor. Entonces acá el valor de la empresa va a ser igual a los flujos descontados al WACC y sería la utilidad, bueno, utilidad antes de impuesto por 1 menos tax dividido en el WACC. Y nos vamos a llegar directamente al valor de la empresa.
Y bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Bueno, sabemos que esa es una fórmula del WACC, pero ahora hay otra fórmula del WACC que vamos a llegar al mismo valor, eh, que es la siguiente. Bueno, en general esta también nos servía para calcular el WACC. El tema es que veamos los datos que tenemos. Tenemos el RD que nos daban, tenemos los impuestos, tenemos deuda sobre activo y tenemos equity sobre activo. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta esto, el RE. Porque nosotros tenemos el RA solamente, que vendría siendo el costo de los activos sin deuda. Pero el RE sabemos que es el costo del equity, costo del patrimonio, con deuda. Y por lo tanto tendríamos que encontrarlo. ¿Podemos encontrarlo? Sí, podemos encontrarlo con los datos que tenemos. Con la fórmula de Modigliani y Miller que no teníamos acá arriba. Esta de acá. Si se dan cuenta, ahí tenemos todos los datos para encontrar el RE apalancado de la empresa. Bueno, se le dice el costo del equity apalancado porque ahora está apalancado por deuda. Entonces, sería RE por RA más deuda sobre equity por 1 menos tax por RA menos RD. Bueno, y bueno, acá tenemos todos los datos. Tenemos el RA, que es el 10,89% de acá arriba. RA. Bueno, voy a dejar la fórmula planteada. Sería 10,89% deuda sobre equity, que dijimos que era 66,67% por 1 menos tax, que es 1 menos 25%. Y acá sería 10,89% menos RD, que es, lo daban arriba, 6,5%. Y bueno, con esto podemos calcular el RE, que nos debiese dar 9,801%. Y ese sería el costo de los accionistas con deuda o del patrimonio. Y ahora que tenemos el RE, podríamos meter todo en el WACC, en la fórmula del WACC que conocemos, que es igual a 6,5% por el 1 menos 25%. Esto es por 40%, que es deuda sobre activos, más 9,801% por equity sobre activo, que era el 60%. Y acá me había equivocado. No lo había hecho así, me estoy acordando un poco la fórmula. El RE no era ese valor. Denme un segundo para calcularlo rápido. Ese era el valor del WACC. El RE va a ser igual a 13,085%. Bueno, una pista, una pequeña, no ayuda mucho, pero una pista para ver que al menos tenga sentido nuestros números es que el RE tiene que ser sí o sí mayor al RA, que es 10,89. ¿Por qué tiene que ser mayor? Porque lo que lo había explicado al principio. Porque a medida que uno va tomando deuda, los accionistas van exigiendo mayor retorno, porque es mayor riesgo para el accionista. Por lo tanto, a medida que aumenta el endeudamiento, el RE tiene que ir aumentando en referencia al RA, que sería el costo exigido sin deuda. Y bueno, ahora calculamos el WACC, que el WACC sí era el 9,81%. Y ahí podríamos directamente reemplazarlo en nuestra fórmula. 2.230.000 millones
por 1 menos tax, que era 25%, descontado el WACC, que es 9,81%. Y bueno, nos va a dar que el valor de la empresa va a ser igual al que habíamos calculado antes. 591. Esto es para que cuando en general no se les va a pedir un método para llegar al valor. Pueden llegar por el primero que se le ocurra, por el que sea más cómodo para ustedes. Y bueno, en base a eso mismo, otra forma para sacar el WACC, que era mucho más rápido que darse esta vuelta, que era, bueno, la fórmula del WACC, encontrar el RE, después con el RE meterlo de nuevo en la fórmula del WACC y calcular el WACC, había una forma mucho más rápida. Y es con la siguiente fórmula, que es el WACC va a ser igual a RA multiplicado por 1 menos los impuestos por deuda sobre activos. Esa es la fórmula. Es mucho más corta y no hubiésemos ahorrado bastante anotaciones de números, así que es importante que la conozcan porque les va a servir mucho. Muchas veces quizá hay ejercicios que les den el costo de los activos sin deuda es, no sé, 10% y ahora está considerando tomar deuda por endeudarse en un 40%. Ahí calcule el valor de la empresa cuando los flujos son tantos. Entonces ahí pueden usar directamente este método y para calcular el WACC ahí no es necesario que encuentren el RE porque tendrían que hacer una vuelta gigante. Simplemente con esta fórmula le dan en el costo de los activos, tienen los impuestos, le daban la estructura de financiamiento, llegan al WACC y después descuentan los flujos a esa tasa y tienen el problema súper rápido resuelto y con súper pocos datos. Entonces acá sería el 10,89% por 1 menos 25% por 40%. Y esto nos va a dar que el WACC va a ser igual a exactamente el mismo número que hemos calculado arriba. Y hubiésemos llegado al mismo valor. ¿Qué más? Bueno, chicos, antes de avanzar, muchas veces en algunos problemas pueden que no les den el RD directamente, como lo dieron acá. Puede que les den algo que se llama el beta de la deuda. Y bueno, ¿qué se hace con el beta de la deuda? Tienen que hacer exactamente lo mismo que hacíamos en KPM, que el RD va a ser igual a RF más el beta de la deuda por RM o retorno esperado de mercado menos RF. Bueno, RM es lo mismo que el retorno esperado de mercado. Igual. Tienen que hacer KPM. Si les dan el beta a la deuda, tienen que hacer KPM y le meten el beta. Y siempre que les den un beta, recuerden que tienen que hacer KPM. También muchas veces nosotros nos dan el beta del equity, por ejemplo, con deuda, y nosotros podemos directamente desapalancar ese beta, es decir, con la fórmula, les voy a dejar la fórmula con la cual uno desapalanca betas. Bueno, apalancar y desapalancar es el término que uno se refiere para hacer lo mismo que calculamos arriba, llegar del RE al RA. Eso es desapalancar, llegar de un costo sin deuda, llevarlo a un costo, perdón, de llevar un costo con deuda a uno sin deuda. Eso es desapalancar. Y apalancar sería llevar de un costo con deuda a un costo, perdón, de un costo sin deuda a un costo con deuda. Eso es apalancar. Le voy a dar las fórmulas de los betas, que puede que nos den el beta, por ejemplo, pueden que le digan el beta apalancado. El beta apalancado o el beta desapalancado de la empresa va a ser igual al beta apalancado dividido en 1 menos, no, 1 más 1 menos tax, los impuestos por deuda divided en equity. Ya, y acá es lo mismo, seguramente el profesor le explicó en detalle esto y si tienen dudas, si ven un ejercicio así, me pueden preguntar y yo lo ayudo a resolverlo. ¿Qué más? Bueno, sería
todo, ya encontramos el valor de la empresa y ahora vamos a la siguiente pregunta que acabo de recordar que era lo que les había dicho antes que se lo podían preguntar. ¿Cuánto valen los recursos propios de Casa Idea? Bueno, era lo que le había dicho antes que se los podían preguntar, se me había olvidado que era la pregunta B, así que ahora sí o sí vamos a tener que calcularlo. Que, bueno, los recursos propios sería básicamente el valor de la empresa, que es 17.064.590, multiplicado por el porcentaje que tiene de patrimonio, que en este caso nos dicen que es 0,6, el 60%, el 40% es deuda. Si es que no nos dan porcentaje, simplemente le hubiésemos restado la deuda, que no sé, hubiese sido 1 millón de deuda. Entonces, bueno, 17 mil millones menos 1 millón. Así. No tiene mayor complejidad. Y bueno, esto vamos a llegar a que los recursos propios son 10.238.754.00. Y esos serían los recursos propios, que es el equity. Recursos propios, que va a ser patrimonio o equity. Y bueno, eso sería la pregunta B. Bueno, la pregunta C no la vamos a ver porque estaba mal en la pauta y aparte son costos de quiebra que no les va a entrar en la prueba. Y la pregunta D también es de costo de quiebra. Pero igual es interesante que lo veamos porque no les va a entrar para la prueba, creo. Igual puede que sí les entre, depende de lo que les dijo el profe. Pero sí les va a entrar para el siguiente control y para el examen. Que dice, ¿por qué podría explicarse que la industria del retail está más apalancada que el promedio de las industrias? ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, ¿qué sucede acá? ¿Por qué una empresa se endeuda más que otro tipo de empresas? Por ejemplo, nosotros vemos acá que la industria del retail tiene acá 120% deuda patrimonio, Cencosud, 80% Falabella y 150% Walmart. Estos porcentajes no son al azar. En general pasa que un tipo de industria está mucho más endeudada que otro tipo de industria. ¿Y en qué se basa eso? En la naturaleza del negocio de cada industria. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, aquí se difiere un poco de lo que dice Modigliani y Miller, que básicamente Modigliani y Miller con esta formulita uno intuye que el valor de la empresa va a aumentar cuando a medida que uno va tomando más deuda. Por lo tanto, uno puede tomar infinita deuda y el valor de la empresa va a aumentar infinito. Eso es lo que nos dice Modigliani y Miller y bueno, eso es lo que nos dice, no hay mucho que pensar ahí. El tema es que seguramente lo vieron en costos de quiebra, es que cuando una empresa va aumentando su nivel de endeudamiento, su probabilidad de quiebra va a ir aumentando en el tiempo. O sea, va a ir aumentando a medida que va aumentando la deuda. ¿Y qué significa que la probabilidad de quiebra vaya aumentando? Que la empresa tiene más probabilidades de quebrar y que cuando quiebra tiene que liquidar sus activos y con esos activos liquidados, vendidos, tiene que pagarle a la fila de las personas que le debe plata, que serían primero los acreedores, las personas del pasivo y al final los accionistas. El tema es que cuando una empresa aumenta mucho de su deuda, va aumentando esta probabilidad de quiebra, de modo que los acreedores empiezan a no confiar tanto de esta empresa y el RD va a ir aumentando. Y los costos de quiebra van a ir aumentando, que van a hacer que el valor de la empresa disminuya a medida que se toma más deuda. Por lo tanto, hay una teoría del trade-off que no sé si se ve acá o solamente se ve en el máster, que sería que el valor de la empresa se vería más o menos así. Así, en el cual va a ir aumentando primero cuando tome más deuda, pero va a llegar a un punto que va a ser el máximo, que va a ser que después los costos de quiebra van a ser tan grandes, por la probabilidad de quiebra tan grande, que van a disminuir el valor de la empresa. Y bueno, el tema es que uno tiene que saber leer en qué tipo de empresas, qué tipo de industria los costos de quiebra son mucho más grandes. Y particularmente en el retail, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que ver los activos que tiene la empresa. ¿Qué es lo que vende el retail?
Bueno, aparte de tener las tiendas, ellos son los dueños de los terrenos de las tiendas y de los edificios. Por lo tanto, ellos son dueños del terreno. Ese vendría siendo el gran activo que tiene la industria del retail. Y pensemos en una empresa que tiene la mayor cantidad de su activo y comparemos como, por ejemplo, con Apple, que el activo más grande que tiene vendría siendo un activo intangible, que es la marca. Ahora, pongamos el caso hipotético de que una empresa del retail, por ejemplo, Cencosud, que tiene el tremendo edificio en Providencia, Costanera, eh, Cencosud y Apple quiebran. Eh, ¿Ustedes creen que los terrenos de Cencosud disminuirán su valor porque Cencosud quebró? Bueno, la respuesta es que no, porque va a seguir siendo el mismo terreno, da lo mismo quién era el dueño antes, va a ser el mismo terreno que va a valer exactamente lo mismo porque está en el mismo va a estar en la misma comuna y no va a cambiar nada, no va a cambiar nada el terreno. Por lo tanto, el valor de los activos no va a afectar cuando quiebre. No cambia con la quiebra. O no cambia tanto. En cambio, Apple, que tiene su activo más grande, la marca. ¿Qué pasaría si el día de mañana Apple quiebra? ¿Ustedes creen que seguiría vendiendo la misma cantidad de teléfonos? Bueno, muchos pueden pensar que ya si son teléfonos únicos, nadie más los vende, pero ¿ustedes seguirían comprando teléfonos de una empresa que quebró? Bueno, probablemente la mayoría de la gente no los va a comprar. ¿Por qué? Porque si la empresa quebró y el teléfono se me echa a perder, ¿quién me lo va a cambiar? Nadie, porque la empresa quebró. ¿O quién me va a arreglar el teléfono si yo necesito un repuesto? Nadie, porque la empresa quebró. ¿Cachai? Entonces, el valor de los activos de Apple va a caer mucho cuando quiebra. Entonces, ahí es donde nace la diferencia de que por qué una empresa se puede endeudar más y otra empresa se puede endeudar menos. Por eso, cuando los costos de quiebra son bajos, se puede endeudar más. En cambio, cuando los costos de quiebra son muy altos, se puede endeudar menos. Y esa es la respuesta a la pregunta, que por qué las empresas de retail se pueden endeudar mucho más que una empresa promedio de otra industria. Y bueno, esa sería la ayudantía. Le voy a mandar un mail con el horario de consultas para poder responder preguntas sobre este ejercicio. Y bueno, cualquier cosa me escribe. Adiós.